Bienvenidos a un video más de este canal educativo Brain Tips. El día de hoy vamos a explicar sobre lo que es la histología de la corteza cerebral. Los miembros del equipo son Marina García, Noemí Pérez y Karen Pilco, junto con el acompañamiento de nuestro tutor, el doctor Giovanni Cañá. Comencemos. Lo que vamos a hablar el día de hoy van a ser sobre la definición, ubicación anatómica y funcionamiento, las capas de la corteza cerebral, las células de la sustancia gris y la descripción de los cortes histológicos de la corteza. La corteza cerebral va a formar un revestimiento completo de lo que es el hemisferio cerebral. Está compuesto por sustancia gris y se ha estimado que contiene aproximadamente 10.000 millones de neuronas. El espesor cortical varía de 1,5 a 4,5 milímetros. La corteza es más gruesa sobre lo que es la cresta de una circunvolución y más delgada en lo que es la profundidad de un surco. La corteza cerebral, al igual que la sustancia gris de cualquier otro sitio del sistema nervioso central, consiste en una mezcla de células nerviosas, fibras nerviosas, neuroglia y varios vasos sanguíneos. Una vez claro sobre lo que es la corteza cerebral y su funcionamiento, hablaremos sobre las capas que conforman a la corteza. Como podemos ver en esta imagen, la corteza cerebral está dividida por capas. Tenemos la primera capa molecular o también conocida como capa plexiforme, la capa granulosa externa, la capa piramidal externa, la capa granulosa interna, la capa ganglionar o capa piramidal interna y la capa multiforme o capa de las células polimorfas. La primera capa de la corteza cerebral es la capa molecular o capa plexiforme. Es la capa más superficial. Va a estar formada principalmente por una red densa de fibras nerviosas orientadas de manera tangencial. Estas fibras van a proceder de lo que son las dendritas apicales, de las células piramidales y de las células fusiformes. También vamos a tener lo que son los axones de las células estrelladas y las células de Martinotti. También vamos a observar fibras aferentes que se originan en el tálamo y en asociación con las fibras comisurales. Ocasionalmente se pueden observar lo que son las células horizontales de Cajal. Aquí podemos ver lo que es una muestra histológica donde podemos observar lo que son los capilares y las células gliales. La segunda capa de la corteza cerebral tenemos a la capa granulosa externa. Esta capa va a contener un gran número de pequeñas piramidales y células estrelladas. Las dendritas de estas células terminan en lo que es en la capa molecular y los axones entran en las capas más profundas, donde en ocasiones pueden terminar en esta capa o pasan para entrar en lo que es la sustancia blanca de los hemisferios cerebrales. En este corte podemos encontrar muchas células piramidales pequeñas. También una gran variedad, abundantes, de lo que son las células granulosas. La tercera capa de la corteza cerebral tenemos a la capa piramidal externa. Esta capa va a estar formada por células piramidales y el tamaño de su cuerpo celular aumenta desde el límite superficial hasta los límites más profundos de esta capa. Las dendritas van a penetrar lo que es la capa molecular, mientras que los axones van a entrar en la sustancia blanca en forma de fibras de proyección, asociación o fibras comisurales. La cuarta capa de la corteza cerebral es la capa granulosa interna, que está formada por células estrelladas que van a estar dispuestas de manera compacta. Existe una concentración elevada de fibras organizadas de manera horizontal, que se van a denominar en conjunto banda externa de Baillarger. En este corte histológico podemos ver lo que es la capa granulosa. Aquí vemos muchas células que son neuronas granulosas, aunque también van a abundar lo que son las células gliales. Podemos observar también cómo se desplazan en varias direcciones lo que son las células, no tienen una dirección fija. La quinta capa de la corteza cerebral es la capa ganglionar o capa piramidal interna. Esta capa contiene lo que son células piramidales, que son muy grandes o pueden tener un tamaño intermedio. Dispersa entre las células piramidales vamos a encontrar algunas células estrelladas o células de Martini.
Además, vamos a encontrar lo que es la banda interna de Baillarger. Algo importante destacar en esta quinta capa es que en la corteza motora de la circunvolución precentral, las células piramidales de esta capa son muy grandes y se conocen como las células de Betz. Estas células van a ser responsables del 3% de las fibras de proyección de lo que son el fascículo córtico-espinal o el fascículo piramidal. Aquí en esta imagen podemos ver lo que son las células de Betz, que podemos ver que son mucho más grandes que las anteriores. Por último tenemos la sexta capa o capa multiforme o también llamada capa de células polimorfas. Aunque la mayoría de las células son fusiformes, muchas de las células son piramidales modificadas, cuyo cuerpo celular puede ser triangular u ovoide. También vamos a encontrar lo que son las células de Martinotti, que también son muy evidentes en esta capa. También hay muchas otras fibras nerviosas que entran o salen de lo que es la sustancia blanca subyacente. En este corte podemos ver lo que son las células piramidales, que son fáciles de reconocerlas y que las podemos ver. También encontramos lo que son las células fusiformes, las células granulosas y unas que otras células de Martinotti. Ahora seguiremos con las células que conforman la sustancia gris de la corteza cerebral. Como primer punto debemos saber que vamos a encontrar 6 tipos de células, que son las células piramidales, las células estrelladas, las células fusiformes, células horizontales o también denominadas de Cajal, las células de Martinotti, las neuroglias y también encontraremos lo que son algunos vasos sanguíneos. Comencemos con las células piramidales. Estas reciben su nombre debido a que su cuerpo o soma presentan una forma de cono o de pirámide. Es una neurona motora multipolar que se va a encontrar conformando el 80% de las neuronas de la corteza cerebral, especialmente en las capas piramidales internas y externas de la corteza. Las células estrelladas. Su soma presenta una forma estrellada, por eso su nombre. Están localizadas en la sustancia gris, donde presentan prolongaciones citoplasmáticas que le van a dar su forma. Otro punto importante es que son las más abundantes de lo que es el tejido nervioso. Aquí podemos observar un corte histológico de una célula estrellada. Las células fusiformes se caracterizan por sus cuerpos neuronales en forma de uso. Poseen un axón largo que se dirige de manera vertical hacia la superficie y se concentran en sus capas corticales profundas. Sus dendritas surgen de lo que es la capa del polo del soma. Las inferiores se van a mantener en su misma capa y las superiores van a ascender a la superficie de la corteza. En este corte histológico podemos visualizar a unas células fusiformes. Las células horizontales de Cajal son pequeñas células fusiformes orientadas de manera horizontal. Sus dendritas emergen de cada extremo de la célula. Poseen un axón largo, que siguen un trayecto paralelo a la superficie de la corteza, para hacer sinapsis con las dendritas de las células piramidales. También tenemos a las células de Martinotti. Son células multipolares de pequeño tamaño, que se encuentran en todos los niveles de la corteza. Sus dendritas son cortas, pero tienen un axón que se dirige a la superficie de la corteza. En su trayecto tiene varias ramificaciones colaterales cortas. En el corte histológico podemos observar lo que son las células de Mariotti, en la capa de las células polimórficas de la corteza cerebral. Por último tenemos lo que es el neuropilo. Como ya estudiamos, el tejido nervioso se conforma de neuronas y células de la glía, pero también encontramos tejido conjuntivo, vasos sanguíneos y prolongaciones de las células nerviosas, que se encuentran entre las neuronas y las células de la glía. A este conjunto de estructuras lo vamos a denominar neuropilo. A continuación observamos lo que es un corte histológico de neuropilo. Este tipo de organización no se puede observar en un corte teñido con hematoxilina y eosina. Se necesita de un corte especial, como lo que es la tinción de Bielczewski. Por último, observaremos 2 cortes histológicos de lo que es la corteza cerebral, donde observaremos algunos elementos anteriormente descritos.
En este primer corte podemos observar a las células de la glía, al neuropilo y principalmente podemos observar lo que son las células piramidales. Son las que encontramos marcadas de azul. En el siguiente corte de la corteza cerebral podemos apreciar a las células de la glía que también denominamos como neuroglias, donde los invitamos a ampliar nuestros conocimientos viendo lo que es el video de neuroglias en el canal de BrainTics, donde se especificará la función de cada una de estas células. Para finalizar, aquí presentamos un cuadro de resumen con los datos más relevantes de nuestra presentación. También nuestras referencias bibliográficas, el libro de histología de Ross, la histología de Ham y el libro de neuroanatomía clínica de Snell. Las autoras de este proyecto son Marina García, Karen Pilco y Nemi Pérez. Por último, no olviden suscribirse al canal de BrainTips y activar la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos videos y ampliar nuestros conocimientos juntos.